¿Sabe usted que fomentar la lectura en centros asistenciales de desarrollo infantil es una de las metas que tiene el DIF en la Ciudad de México? Su objetivo es incrementar los espacios de lectura y además así contribuir para evitar la delincuencia. Este martes fueron entregados de manera simbólica varios títulos de libros, también de cuentos, esto en el Centro de Desarrollo Infantil, allá en la delegación Venustiano Carranza. Escuchemos de qué se trató. En la Ciudad de México hay cerca de 409 bibliotecas, dato de la Red Nacional de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura Federal. También en nuestros 35 CADIs actualmente contamos con 20 espacios de lectura y cuyo objetivo es implementar uno por cada centro de desarrollo comunitario, al año por persona, mientras que en México solamente estamos leyendo 3.5 libros. Y además de la lectura, el DIF capitalino busca acercar a los menores de edad a las artes, también a la ciencia. Este es el caso del programa Niñas y Niños Talento, que cuenta ya con más de 90,000 menores inscritos. Y qué mejor que el director general del DIF de la Ciudad de México para ampliarnos la información sobre cómo funciona este programa. Bienvenido, licenciado Gustavo Gamaliel, ¿cómo le va? Encantado de tenerlo aquí en esta mañana. Es un placer y honor estar aquí con ustedes en este extraordinario espacio. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. Muchas gracias a usted por hablarnos, además, sobre este programa de las niñas, de los niños talento. Y le queremos preguntar, ¿qué características tienen estos jóvenes? Mira, un niño talento tiene características vinculadas a diversos valores, diversas capacidades, diversas posibilidades de formación y de desarrollo vinculado a sus derechos. La perseverancia, el liderazgo, el respeto, la entrega, mucho de lo que queremos que en la infancia de la Ciudad de México fortalezca la estrategia de tener a los niños y a las niñas con ese presente, con esa garantía, ese sistema integral de garantías que es el hoy. La mejor inversión que podemos realizar en cualquier parte del mundo es la infancia. Por lo tanto, al vincular a niños que tienen calificaciones de 9 y de 10, que van en escuelas públicas, que se acercan a las ciencias, artes, al deporte, a complementar esa formación en los 56 centros de desarrollo comunitario del DIF, representa todo un reto. Alrededor de 100,000 niñas y niños con estas características de calificaciones sobresalientes se encuentran desarrollando esas actividades lúdicas, deportivas, recreativas, mostrándonos capacidades sorprendentes. Es verdaderamente interesante ver cómo niños que van desarrollándose de la primaria a la secundaria van evolucionando tanto en su formación como en la manera de conducirse con los demás y manteniendo un nivel de excelencia académico. Ese es uno de los principales objetivos. Licenciado, con esto pues se ayudan a los niños talento, a los niños que tienen estas calificaciones, pero también se ayuda a la sociedad, sobre todo. Por supuesto, vamos apuntalando la sociedad que queremos. Ahora lo que debemos medir es la manera en la que nuestros niños los cuidamos, a nuestros niños y niñas los cuidamos, es la manera en la que nuestra ciudad debe reflejar si es amigable o está cumpliendo con los objetivos específicos para su sano desarrollo. Elementos importantes que se asocian a este programa son salidas extramuros, por ejemplo, a museos, a parques recreativos. Han tenido oportunidad de estar en el Museo Tamayo, en realizar muchas actividades lúdicas. Tenemos dentro del programa Niños Talento una actividad institucional que se vinculó con un proceso de acercamiento entre los padres que lamentablemente no pueden estar con los hijos por cuestiones del trabajo, el estrés, el constante ajetreo. ¿Con qué padres campamentos quitamos teléfonos? Quitamos toda la conexión con el mundo y solamente se centra el papá con su hijo o la mamá con su hija para que en un fin de semana, en un espacio muy adecuado, con una comodidad que podríamos decir de un nivel bastante positivo y elevado, conviven a plenitud con ellos para fortalecer ese acercamiento, para reencontrarse. Podemos encontrar hasta el valor que le da tu hijo a ti. Bueno. Entonces, elementos que van fortaleciendo, desde luego, esa convivencia y el acercamiento familiar. Son uno de los componentes que, adicionalmente a todas las actividades que se van desarrollando, van apuntalando los talentos. Tenemos niños muy grandiosos y prodigiosos en materia de música, en materia deportiva, en materia de escritura. Eso, en las distintas técnicas o actividades en las que cada niño destaca, que no son las mismas.
¿Cómo lo encausan? ¿Cómo detectan que además ese niño tiene facilidad para una cosa o para otra, la música o las matemáticas? Mira, lo irrelevante o lo interesante aquí es que ellos son los que escogen la disciplina. Si yo quiero deportes y se van a fútbol, se van a básquetbol, a gimnasia, ellos lo escogen. O a las ciencias se van a robótica, se van a computación. Ellos van escogiendo su materia, la que más les vaya agradando. Eso trae un resultado positivo porque les acercamos oportunidades. ¿Qué es lo que hay que fortalecer ahorita? La capacidad de los niños para poder crear y para poder fortalecer su desarrollo, que tengan esa posibilidad de participar. Hemos hecho grandes eventos en la ciudad en donde los niños talento han comandado las acciones vinculadas a derechos, vinculados a los principios. Ellos son los que han tomado las riendas y explicado las materias a los propios niños o adultos sobre la capacidad que han ido encontrando en el desarrollo propio de su formación y de la materia que han escogido. Adicionalmente, se ha desprendido de este programa una actividad institucional que ya se va a convertir en ley. La acaba de presentar el diputado Raúl Flores en la Asamblea Legislativa, el programa de niños con sobredotación intelectual. Esa es una ramificación, porque no necesariamente un niño que tiene calificación 9 de 10 quiere decir que es un niño con superdotación o con sobredotación intelectual. Estamos hablando, licenciado, de niños talento con calificaciones y de niños con capacidades ya extraordinarias. Extraordinarias, así es. Entonces, hemos encontrado que muchos niños, los que tienen estas calificaciones 9 de 10, presentan también un coeficiente intelectual superior a 130 o 160. Pero también hemos encontrado niños que no necesariamente tienen buenas calificaciones y que también tienen esta sobredotación intelectual. El promedio del IQ en una persona inteligente puede estar de 85 a 100. Aquí tenemos niños y niñas de 130 hasta 160 en rangos verdaderamente interesantes que nos han motivado a que dentro de la política pública de nuestro jefe de gobierno, el doctor Mancera, el derecho a la educación sea uno de los principales, pero también al tener un entorno saludable, libre de violencia, el tener el derecho a la participación, a generar todo un sistema integral de atención para ellos. Muchos niños de esta naturaleza son buleados, invisibilizados, son maltratados, mal diagnosticados. Ahora, con este proceso, les ayudamos o contribuimos a que puedan desarrollarse de manera interna con sus capacidades, que puedan vincularse en la sociedad y entender mejor la forma en la que su entorno va a tener impacto sobre ellos y cómo van a poder desenvolverse. Y adicionalmente vincular a los familiares para que entendamos que tener un niño con sobredotación intelectual es importante y qué características debemos realizar. Entonces se conjugan dos estrategias importantes vinculadas a la formación. Uno, al complemento de la educación formal, y el otro desde el punto de vista social, para entonces amalgamar y mantener en todo momento a los niños dentro de la escuela. Ese es el objetivo. Acabo de hablar con el secretario de Educación de la Ciudad de México. Vamos a formalizar un convenio porque no queremos que nuestros niños se pierdan. Tenemos primaria, tenemos secundaria, estamos propiciando ya reuniones para que podamos incorporarlos a la preparatoria en la Ciudad de México, ver los esquemas que permitan no soltar a nuestros niños, porque promedios de este tipo o niños con capacidades de este tipo, pues es una gran ayuda, licenciado, para todos estos niños. Bueno, me imagino que en la página de internet del DIF local podemos encontrar para aquellos papás que tienen a sus niños talento, pues los apoyos, Por ¿verdad? supuesto, se está haciendo la convocatoria, de hecho, me permito dejar un flyer. Esta convocatoria, sí. Estamos lanzando, buscamos niños talento, sí. ¿Por qué? Porque los niños con calificaciones de 9 de 10 tienen espacio en el sistema DIF para poder desarrollar esas actividades complementarias a su formación. Los niños talento representan el hoy y sobre todo uno de los puntos importantes en donde alrededor de 100,000 niños están demostrando que tienen la capacidad de estudiar. Un dato interesante, dentro de los 100,000 niños que tenemos, hemos detectado 300 niños con discapacidad. Muy bien. Entonces, que adicionalmente reciben apoyos o programas del propio gobierno de la ciudad para que mantengamos a los niños en la escuela. Lo que queremos es a los niños en las escuelas estudiando, queremos que tengan los elementos para poderlo realizar, están las actividades, hay albercas, hay canchas de fútbol, hay muchas cosas para ellos y por lo tanto, pues no restaría convertirte que el DIF tiene las puertas abiertas para todos ellos. Pues muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros. No, es un placer, y de verdad, por esta ayuda.